Nuevamente, armas y militaría. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y bastante difícil de explicar, y bastante denso también de explicar, que es la punta hueca, la munición punta hueca. ¿Se puede o no se puede usar en la Argentina? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Eh, a ver, es un tema complicado porque ustedes hiere susceptibilidades. Van a escuchar políticos hablando de la punta hueca, policías hablando de la punta hueca. Todo el mundo habla de la punta hueca, pero la realidad es que nadie sabe mucho sobre la punta hueca. De dónde vienen las previsiones, qué previsiones hay, qué no hay. Entonces vamos a hacer un video que va a ser largo, pero voy a explicar todo el asunto relacionado con la munición punta hueca y la munición expansiva, desde el origen de dónde viene, las reglamentaciones internacionales y las reglamentaciones que rigen en la República Argentina, que son bastante limitantes y a mi entender equivocadas, pero yo voy a hacer un análisis objetivo sobre la situación, tanto en la parte legal como en la parte técnica. Ustedes saben que este canal no se caracteriza por tener los mejores efectos especiales, no somos precisamente un canal con una gran inversión en edición, pero siempre tratamos de dar información lo más precisa posible, tanto en la parte técnica como en la parte legal. Bueno, vamos a hablar de la munición punta hueca y vamos a explicar de dónde viene el problema. Por eso hay que entender bien el contexto y ponerse en la situación. Durante el siglo XIX se produce un avance bastante importante cuando aparece la cartuchería de retrocarga. Recordemos los fusiles Remington Patria en la Argentina y en prácticamente todos los países existía un equivalente. En Inglaterra era el Martini Henry 577, Martini Henry era el calibre, que es un calibre de casi 15 milímetros, 14,7 milímetros. Era una bala pesada, de plomo blando, lenta, viajaba a 400 metros por segundo, pero lo que tenía a las distancias de combate normales de aquella época un efecto con un poder de tensión bastante importante. Era en sí bastante devastador el efecto, porque tenía una sección frontal muy importante y viajaba a 400 metros por segundo. Este es el tipo de fusiles que se utilizó en la Guerra Azul y en las famosas guerras coloniales del fin del siglo, segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra. Hacia fines del siglo XIX, la munición empieza a cambiar y empiezan a aparecer las armas de repetición que no funcionaban bien, a rojo básicamente, que no funcionaban bien con este tipo de munición, y aparece en Inglaterra este calibre, el 303 British, que es un calibre ya de construcción y de concepción más moderna. Las versiones originales también eran con pólvora negra, lo cual afectaba bastante su velocidad y su balística, y en particular afectaba su balística terminal, o sea, su capacidad de incapacitar al oponente al recibir un disparo. Bueno, cuál es el problema que se genera con este tipo de munición? Ahora lo vamos a explicar y de dónde viene el inconveniente. Como decíamos, los ingleses empiezan a adoptar este calibre, pero con pólvora negra, y pasaron de casi 15 milímetros de sección a 7,7 y de 400 metros por segundo de velocidad inicial a unos 600, 650 metros por segundo con toda la suerte. Bueno, en la India empezó a haber levantamientos. Ustedes saben que la India era una colonia inglesa, Inglaterra es un país colonial, lo sigue siendo, y la India era una colonia inglesa, era la joya de la corona propiamente dicho. Hubo varias insurrecciones, de hecho de ahí viene el término cipayo, que eran los hindúes que apoyaban a los ingleses, por eso se usa como una especie de insulto, de hecho es un insulto ser un cipayo, ¿no? Es un traidor a tu propio país. Y los ingleses repelían los motines y los disturbios y las agresiones utilizando los fusiles calibre 303 British. Y el resultado de la balística de efectos dejaba muchísimo que desear. La realidad es que no eran contundentes y los hindúes, que estaban mayormente armados con armas blancas, con lanzas y espadas, herían y mataban a las tropas inglesas. Entonces, en el arsenal de Dum Dum, por eso de ahí la famosa bala Dum Dum, ven que está todo relacionado, a alguien se le ocurrió amolar la parte superior, sacar la camisa de cuproníquel, dejar expuesto el plomo, hacer un orificio con una mecha hasta el núcleo de la bala
y de esa manera lograr un efecto expansivo cuando la bala impactaba en un blanco blando, como es un ser humano. Bueno, los efectos eran devastadores. Esta es la bala Mark IV, si no me equivoco, de las 303 British, y los efectos en la India eran devastadores. Como en Europa ya había bastantes tensiones, había a fines del siglo XIX había muchas tensiones entre los imperios coloniales, el emperador de Rusia, el zar, llama a hacer una especie de convención para reglamentar las leyes de la guerra. Ya había habido una anterior, la famosa Convención de Ginebra. Todo el mundo, todo el mundo lo único que conoce es la Convención de Ginebra y la nombran siempre para todo. Y la Convención de Ginebra en este caso no tiene nada que ver. La Convención de Ginebra hablaba sobre los heridos, sobre el trato a los prisioneros. Esto no tiene nada que ver. Esta es la convención que se denominó de la Haya. La Convención de la Haya del 29 de julio de 1899. En esta convención básicamente se legisla y se regula para los países firmantes sobre material bélico. Por ejemplo, se prohíbe el uso de submarinos y de torpedos. Bueno, qué ironía, ¿no? Se prohíbe utilizar elementos aéreos para arrojar explosivos, que se usaban globos. Bueno, imagínense, después tenemos aviones de todo tipo tirando misiles para todos lados, pero bueno, se prohibió el utilizar globos para arrojar explosivos, y a instancias del zar se prohíbe utilizar municiones de tipo expansivas, municiones que fragmenten o que produzcan heridas de tipo desgarrante. Bueno, como los ingleses ya habían aceptado y eran firmantes, se vieron obligados a dar de baja 45 millones, escucharon bien, 45 millones de cartuchos de tipo expansivos que ya habían fabricado. Y toda esa munición tuvo que ser utilizada para instrucción en las diferentes escuelas y unidades militares de, los, de las tropas de su graciosa majestad. Bueno, ahora ¿qué pasa? Poco tiempo después, la munición cambia, se deja de utilizar ya definitivamente pólvora negra, se utiliza pólvora sin humo moderna, los ingleses la cordita, los alemanes principalmente la nitrocelulosa, pólvora de Rodway, y los alemanes para su cartucho 8x57, que es este, que es un cartucho de concepción muchísimo más moderna, como pueden ver, este 303 British, este es el 8x57, desarrollan la bala, la punta Spitzer, o sea, en punta. Con esto se obtienen, con la combinación de pólvora modernas de nitrocelulosa sin humo y punta Spitzer, se obtienen velocidades en el orden de los 800 metros por segundo. Esto hace que ya no sea necesario ni siquiera deseable el utilizar este tipo de munición con punta expansiva, sino que esto produzca un efecto en el ser humano literalmente de shock hidráulico por la alta, sí, de hecho produce el shock hidráulico por la alta velocidad a la que viene animado. Bueno, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Este es el contexto internacional. La restricción sigue vigente, rige para los conflictos bélicos entre países firmantes, o sea, si la Argentina, que es un país firmante, e Inglaterra, que es un país firmante, van a una guerra como la de 1982, ninguno de los dos podría usar munición expansiva punta hueca. Estados Unidos, si bien siempre lo cumplió, nunca lo firmó, pero sí siempre lo cumplió, nunca usó munición de tipo punta hueca, y esto no limita el uso interno dentro del país, ni el uso de un país firmante contra un país que no sea firmante. O sea, eso está especificado en la Convención de la Haya. Solamente limita el conflicto entre países firmantes. Lo reitero y lo explico hasta el cansancio, porque acá hay una confusión que creen que esto rige para todo. No, solamente rige para los conflictos bélicos entre países firmantes, no para el uso interno dentro del país o para el uso un país firmante con uno no firmante. Bueno, esto ya lo podemos sacar y ahora vamos a ir a lo que nos interesa más, que es la munición de arma corta. Bueno, en la República Argentina, ustedes saben que la ley de armas y explosivos es la 20429 y está reglamentada por el decreto 395/75. Este decreto, en su artículo cuarto, inciso tercero, apartado D,
dice que es material, de eso está detallado todo el material de uso prohibido, casualmente dice que es material de uso prohibido las balas que sean expansivas, punta hueca o que tengan capacidad de producir heridas desgarrantes. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que en la República Argentina este tipo de munición está prohibido, excepto, dice en el mismo artículo, para el uso deportivo o para la cacería, o sea, para hacer tiro blanco o para la cacería. Técnicamente, para ser usado por una persona en un arma para defensa personal, es munición de uso prohibido. ¿Nos parece mal? Sí, no tiene sentido, ahora vamos a explicar por qué, pero nuestra legislación es así. Igual hay una excepción que dice que en el caso que alguna fuerza de seguridad lo debe usar, esta deberá ser especialmente autorizada por el jefe de la fuerza de que se trate, que es lo que casualmente ocurre en general con los grupos especiales. Por ejemplo, la policía de Rosario, el grupo especial, usa munición punta hueca, la policía federal usa munición punta hueca, el GEOF de la federal, pero básicamente es una munición que en la Argentina está prohibida para la defensa personal y solo autorizada para la caza y para el tiro deportivo. Bueno, ya hemos explicado el origen de dónde viene el tema de las restricciones, qué es lo que hay, qué es lo que no hay y cómo es la legislación argentina. Ahora vamos a hablar un poco de las características en sí que tiene la munición expansiva, qué está bien de nuestra legislación, qué está mal y qué habría de cambiar y qué es lo que se debe y lo que se puede hacer. Antes que nada vamos a aclarar que para el uso cinegético, o sea, para la caza, lo adecuado, lo moralmente correcto y lo que se debe hacer es siempre utilizar munición punta hueca. Acá tenemos dos cartuchos 308 Winchester, uno con munición no es punta hueca, es una munición expansiva, que para el caso es lo mismo, legalmente hablando. Esto es munición de caza y esta es con munición militar. Este es un tiro militar completamente encamisado y este es un tiro para caza deportiva con punta blanda. ¿Por qué es importante cazar con este tipo de munición? Primero, porque nos garantiza que el animal tenga un canal de herida muchísimo mayor, que toda la energía del cartucho se descargue en el animal y una mayor incapacitación y nos evita el traspaso, que el animal sea traspasado, como pasa con este tipo de munición, se vaya herido y a su vez herir otro animal que puede ser que se encuentre atrás. Es muy común en las aguadas que bajan los chanchos, tirar un tiro, si te tira con esto, que lo traspase, ese animal es bandeado, literalmente, se escapa corriendo, muere a los 4 o 5 días desangrado dentro del monte y a su vez herimos otro animal que también muere en idénticas circunstancias. Entonces por eso es muy importante siempre cazar con munición de este tipo, que es casualmente lo que la ley nos permite para tiro deportivo y caza. Por eso está aclarado eso. Este sería un cartucho de 45 de tipo Full Metal Jacket, un tipo tiro militar clásico, completamente encamisado. Este es un tiro de 45 con una soberbia punta Hydrashock de Federal, es un tiro Federal este, y esta es la famosa Federal Hydrashock. Esta es una Winchester Silver Tip 9 milímetros, también expansiva, punta hueca, silver tip, porque la punta es de plata, aunque no lo sea, parece que fuera de plata. Y esta es la famosa Black Talon, también en calibre 9 milímetros. Esta es la famosa munición Black Talon. Y esta es una munición 9 milímetros encamisada ojival de uso militar convencional. Bueno, vamos a explicar qué ventajas tiene y qué desventajas tiene la munición expansiva. Sacando la cuestión legal, ¿no? Analizando desde el punto de vista técnico. La munición expansiva, como su nombre lo indica, está diseñada para expandir. O sea, a diferencia de la munición militar que siempre busca traspasar, porque en general el disparo es indirecto, pega en la puerta de un jeep, pega en una chapa, rebota en una bolsa de arena o en algo, entonces es deseable que la munición sea más bien de tipo perforante, como es en general esta. En el caso del uso urbano, del uso policial o de la defensa personal, lo deseable sería siempre tener una munición que descargue toda la energía en el blanco y que no traspase para no herir a terceros inocentes. Como decíamos, en el uso militar, el tener una munición lo más perforante posible es absolutamente deseable, porque podríamos con un disparo, herir a 2 o 3 soldados al mismo tiempo, o con un rebote, que sería un
disparo errado, rebota en una superficie dura y podríamos herir o matar a alguien, que es algo muy deseable en la guerra, porque estamos hablando que le estamos disparando a tropas enemigas, entonces cuanto mayor cantidad de bajas ocasionemos, mejor es. Ahora, para un uso policial, esto no es deseable, porque para el uso policial lo que tenemos que evitar es el denominado efecto sedal, que es el traspasar, o que el rebote lesione a una persona inocente. Lo mismo ocurriría en una situación de defensa personal. Si nosotros le efectuamos un disparo a un delincuente, lo traspasamos y le pegamos a una víctima, estamos ante una desgracia, cosa que en una situación de un combate militar no sería inconveniente, porque serían dos enemigos heridos, pero en una situación policial sería una verdadera desgracia, porque estaríamos hiriendo un tercero inocente. Lo mismo podría pasar con una situación con un rebote. Las municiones punta hueca, por su construcción, son mucho menos densas, ceden mucho más y por lo tanto rebotan mucho menos. Entonces, al pegar contra una superficie plana y dura, como puede ser contra el suelo o contra una pared, la munición punta hueca rebota muchísimo menos que la munición completamente encamisada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esta munición? Tiene sus pros y sus contras también a nivel táctico. Como dijimos, expande, que vamos a ver que después no siempre esto sucede, expande, mantiene como su masa, la buena munición punta hueca mantiene su masa, o sea, no se fragmenta, simplemente expande, eso produce un mayor canal de herida, toda la energía se descarga sobre el blanco y generalmente no traspasan, o si logran traspasar, lo hacen con muy poca velocidad, lo cual le quita una letalidad posterior. Esa es la ventaja que tiene la munición punta hueca. Por eso casi todas las fuerzas de seguridad en el mundo utilizan munición punta hueca y no como en la Argentina, que usamos munición de tipo encamisada, que como dijimos no es lo más deseable. Ahora, por otro lado, la contra que tiene la munición punta hueca es que si pega en algún elemento anterior, por ejemplo, podría ser en un brazo, pega en el brazo, expande en el brazo y después al ingresar al torso ingresa muy poco, o sea, no es demasiada cantidad de longitud lo que ingresa y no produce una herida lo suficientemente importante como para que ésta sea letal. Eso ocurrió en el tiroteo de Miami del año 86, que exactamente ocurrió eso, una bala punta hueca a 9 milímetros, pegó en el brazo del delincuente que estaba de costado, expandió, obviamente produjo una herida muy impresionante en el brazo, pero no logró penetrar en el torso con la suficiente fuerza como para ocasionar una herida letal y el delincuente se dio vuelta y mató al agente del FBI que le había disparado. Por eso es que siempre hay que tener en cuenta y evaluar para qué se la va a usar y en qué circunstancias. Dentro de las puntas huecas hay distintos tipos, hay algunas que son de expansión controlada, o sea que expanden menos pero penetran más, otras son de expansión ultra rápida, generan una herida lacerante importante pero con muy poca penetración, así que hay que evaluar puntualmente qué tipo de munición y para qué la queremos. En el caso de la famosa Black Talon, produce unos pétalos que son característicos. La HydraShock tiene ese plug, ese pinchecito en el medio, que hace que mantenga la trayectoria rectilínea dentro del blanco, en teoría. Y bueno, hay escrito y hay toneladas de tinta gastadas escribiendo sobre el tema y habría que ver qué es lo que más se adecua a la necesidad de que la va a usar. Dijimos que en el uso cinegético, o sea en la casa, es fundamental utilizar siempre munición de tipo expansiva, en este caso semi-encamisada, para evitar dejar animales heridos o herir a terceros animales o incluso traspasar y herir a otro cazador. Y ahora vamos a analizar por qué está este pequeño cartuchito acá, lo traje para mostrarlo. Este es un 5.45 por 39 de la Unión Soviética. Este es el cartucho que reemplazó al 7.62 por 39 del AK-47. Bueno, como decía, este pequeño cartuchito calibre 5.45 por 39 vino a reemplazar al excelente cartucho 7.62 por 39 que equipa a los AK-47 y AKM. Este cartucho creado durante la década del 70
en la Unión Soviética, casualmente, en Rusia, que fue el impulsor de la norma en la Convención de La Haya de 1899, este cartucho, si bien cumple con la letra de la Convención de La Haya, no cumple para nada con el espíritu. Y voy a explicar por qué. Como podemos ver, la bala es completamente blindada, pero tiene una particularidad. La punta, la parte delantera, es primero hueca y después con aluminio. Y el resto es con plomo, la parte interna. Eso hace que el centro de gravedad esté extremadamente desplazado hacia la parte de atrás. Cuando esto impacta contra el blanco, imaginemos que está la bala, no el cartucho completo, cuando la bala impacta contra el blanco, como viene con un efecto giroscópico dado por el estriado, y se estabiliza rápidamente por tener una gran concentración de masa en la parte trasera y hace una doble guiñada. Sí, exactamente hace lo que se denomina la doble guiñada, lo cual produce una herida absolutamente desgarrante y lacerante porque en vez de mantener, como mantiene, sería un tiro militar de 7,62 por 51, una trayectoria rectilínea, esto lo que produce es una guiñada que a su vez, como viene acompañado de un efecto giroscópico, es una rotación sobre el eje, básicamente lo que hace es esto. Es una especie de efecto licuadora, para decirlo de alguna manera. Así que es un cartucho que un cartucho que si bien cumple acabadamente con la letra de la Convención de la Haya, para nada cumple con el espíritu porque produce todo lo que supuestamente no se quería lograr. Espero que este video, que fue bastante largo, pero que explica acabadamente la parte legal, básicamente, y la reglamentación nacional e internacional sobre la punta hueca, haya sido de utilidad. Si les gustó, les pido que le den un like y que se suscriban al canal. Y como siempre, respondo las preguntas que quieran, las pueden hacer, se van a responder todas, siempre se trata de responder todo y realmente es un tema que tenía muchas ganas de darlo y de compartirlo porque hay mucha confusión, se habla mucho, me acuerdo una vez el doctor Arranian, León Arranian, que es una persona que innegablemente sabe de derecho, pero sobre balística mucho no sabe, decía que si se le autorizaba a la policía a utilizar punta hueca, eso nos podía llevar a los tribunales internacionales, lo cual, como ya expliqué, no es así, porque para el uso interno no está legislado, sino que solamente para el uso bélico entre países firmantes, o sea, para el uso en guerra entre países firmantes. Pero bueno, como siempre se habla del tema, quería dejarles toda la legislación, toda la normativa y la historia de dónde viene, porque es importante entender por qué lo de las balas de Undum, de dónde viene, qué era el arsenal de Undum y todos estos temas que muchas veces hacen que el legítimo usuario o el aficionado no entienda. Y este video puntualmente, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, cubre todas esas dudas o esos baches que podía tener uno sobre este tema. Así que nos vemos en la próxima.